¡Ya despierten, borrachos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capacitados. Yo soy tu anfitrión, Mario Escobedo. Este canal es para ti si deseas profundizar tu conocimiento de la Biblia, sea para tu edificación y crecimiento espiritual personal o porque deseas compartir la Biblia con otras personas de manera efectiva. Aquí presento enseñanzas sobre estudios de la Biblia y también principios sobre cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. Si no lo has hecho aún, considera suscribirte a este canal. Ahora estoy en una serie sobre el libro del profeta Joel. Este video es parte de esa serie. Y de hecho, si no has visto la introducción que preparé, la introducción al libro de Joel, te recomiendo que veas ese video antes de continuar con esta serie. Y la serie es un estudio de pasaje por pasaje del libro del profeta Joel. Y vamos a ver lo que estamos haciendo en este video. El pasaje que estamos analizando es Joel capítulo 1 de los versículos 2 al 12. Esos versículos constituyen el pasaje. Para mí un pasaje es un grupo de versículos que desarrollan una idea principal. Cuando yo hago un estudio de la Biblia, identifico el pasaje y después de eso divido el pasaje en párrafos o en segmentos y estudio los segmentos y después de haberlos estudiado, entonces identifico cuál es la idea principal del pasaje entero, pero yo comienzo con cada párrafo o cada segmento de un pasaje. Entonces aquí está el primer párrafo, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Ya hice una enseñanza sobre este primer párrafo. Este video que estás viendo es sobre este párrafo de aquí. Así es que vamos a entrar en este párrafo de aquí, versículos 5, 6 y 7 de Joel capítulo 1. Dice de la siguiente manera, voy a leer estos tres versículos. Despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona, asoló mis vides, desgajó mis higueras. Las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Ahora nos dimos cuenta en este primer segmento, este primer párrafo de aquí, que Joel estaba hablando acerca de la invasión de langostas. Y en estos versículos 5 al 7 está elaborando más sobre esta invasión de langostas. Es interesante para mí cómo es que Joel comienza llamándole la atención a los borrachos. Hay diferentes sugerencias por qué es que Joel comienza llamándole la atención a los borrachos. Para mí, la opción preferible es que Joel está hablando a aquellas personas que serán más afectadas, o no necesariamente más afectadas, pero afectadas de manera inmediata. ¿Por qué? Pues los borrachos obviamente necesitan vino para emborracharse, y siendo que estas langostas habían invadido y habían acabado con toda la cosecha, con todo lo que había en el pueblo, ahí en sus terrenos. Obviamente estos borrachos no iban a poder seguir emborrachándose porque ya no había vino para que ellos se emborracharan. Entonces Joel comienza tal vez con los más menospreciados y despreciados de la sociedad, diciéndoles, ya se les acabó lo que ustedes necesitaban para emborracharse. Y fíjate nada más la ironía, ¿sí? Porque sigue diciendo, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado. Usualmente la gente alcohólica, los borrachos, los que se emborrachan, ellos necesitan el vino, necesitan esa bebida alcohólica para poder soportar o superar una situación difícil o estresante, tal como la que estaba sucediendo en el tiempo de Joel, o lo que Joel está describiendo en estos versículos. Y la ironía es que estos borrachos, lo que ellos antes usaban para soportar y superar situaciones difíciles, pues ya no estaba a su alcance, se había terminado, se había agotado lo que ellos usaban para superar situaciones difíciles, ya no había vino. Ahora, quiero que te des cuenta aquí que dos veces el profeta Joel usa la palabra vino. Dice aquí el vino y dice otra vez vino dulce. Lo interesante es que son dos palabras distintas en el hebreo.
Esta palabra aquí en el hebreo, esta primera ocasión de vino, es la palabra yayin. Y acá donde dice vino dulce, la palabra en hebreo es asis. Ahora, tienen un significado diferente. Aunque al español se tradujeron vino en ambos casos, realmente estas dos palabras tienen un significado diferente. Yayin, esta palabra de acá, significa, bueno, básicamente vino, como tú y yo lo conocemos, pero la palabra asis, aquí la NBI tradujo esta palabra vino dulce, y eso es una traducción válida, ¿sí? Pero una traducción básica también puede ser simplemente jugo de uvas. O sea, no un vino fermentado aún, no una bebida fermentada, sino que simple y sencillamente un jugo de uvas. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué es importante eso? Porque aquí Joel nos está indicando que no solamente el vino que usaban los borrachos para emborracharse se había terminado o agotado, sino que también el jugo básico que ellos necesitaban para hacer más vino, más bebida fermentada o alcohólica, como tú y yo la conocemos. No solamente se había terminado el vino, pero también el producto básico que ellos necesitaban para producir más vino. Ya no había absolutamente nada para ellos. Y fíjate también cómo Joel describe lo siguiente. Dice que el vino y el vino dulce o el jugo de uvas fue arrebatado. A mí me encanta cómo lo dice Joel. Fue arrebatado de los labios. Yo me imagino cuando leo esta porción, casi me imagino que Joel está diciendo, estaban básicamente en el proceso de beber, estaban bebiendo el vino cuando de repente, así, en un instante sin que se dieran cuenta, de repente el vino fue arrebatado de su propia boca, de los mismos labios, mientras que estaban en el proceso de estar bebiendo, el vino se les fue arrebatado. Muy interesante para mí. Sigue diciendo Joel, una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona, asoló mis vides. Bueno, déjame detenerme ahí en el versículo 6. Cuando Joel habla de esta nación, no está hablando de una nación, de un pueblo de gente, está haciendo referencia a esta invasión de langostas que ya describió en los versículos 2 al 4. Y no es fuera de lo común hacer referencia a animales o insectos o langostas en este caso como una nación. Eso sucede en más que una ocasión en la Biblia. Entonces, cuando dice nación, está hablando de estas langostas en los versículos 2 al 4. Los describe como poderosos y innumerables que eran estas langostas y habían invadido el pueblo de Israel o el país de Israel. Y fíjate la descripción, dientes de león, colmillos de leona, o sea, eran formidables estas langostas y habían terminado con todo. Y de hecho, en el versículo 7, fíjate cómo dice Joel, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, es decir, terminaron con todo, las derribó por completo. Ahora, quiero hacer mención aquí rápidamente de esas dos palabras que usó Joel, vides e higueras. Porque Joel, al usar estas dos palabras, pues yo creo que las está usando en doble sentido. Número uno, literalmente, que las langostas habían venido y habían acabado destruido con las vides y también las higueras. Pero también estas palabras son simbólicas, simbolizan prosperidad económica y paz y tranquilidad. Déjame enseñarte a lo que me refiero. Aquí estoy viendo Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 20 al 25, una descripción de la prosperidad en Israel bajo el reino de Salomón o el reinado de Salomón. Y fíjate lo que dice el versículo 25. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Berseba, vivieron seguros bajo su propia, fíjate, parra, otra palabra para vides, y su propia higuera. Fíjate nada más. Otro versículo. Este está en Segunda de Reyes 18:30. Aquí cuando el rey de Asiria está amenazando a Judá y quiere invadir a Jerusalén y está diciendo, recomendándoles que se deben de rendir a él, entregarse a él,
porque Dios no los va a liberar. Y fíjate lo que dice en el versículo, ¿cuál es? El versículo 31. No le hagan caso a Ezequías, el rey de Judá en ese entonces. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer, fíjate bien, de su vid y de su higuera. Y estas son nada más, son dos ejemplos nada más de muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cuando se mencionan estas dos palabras en conjunto, vides e higueras, es una referencia simbólica a la paz y la prosperidad económica. Y entonces cuando Joel usa estas palabras y dice que esta nación o las langostas asoló vides y desgajó higueras, por supuesto está hablando en términos literales, que vinieron y deshicieron todo, pero también está dando a entender simbólicamente: asolaron mis vides, asolaron mis higueras, o sea, acabaron con la paz y la prosperidad económica del pueblo de Dios. Tan fuerte así fue el golpe. Ahora, lo último que yo hago cuando estoy estudiando un pasaje es que yo identifico cuál es la idea principal del párrafo que estoy estudiando. Y tengo que borrar aquí unas cosas para hacer espacio. Aquí en el primer párrafo, fíjate donde escogí esta porción de aquí que está subrayada en azul. Para mí, esa es la idea principal de ese párrafo. Pero en este párrafo de aquí, yo escogí parte del versículo 6 como la idea principal de este pasaje, que dice así: una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Cuando yo leo este párrafo del 5 al 7 y pienso en cuál es la idea clave, la idea principal de este párrafo nada más, usando las palabras del texto bíblico, yo identifico este versículo de aquí, esta porción del versículo 6, para mí da buena explicación de lo que es la idea principal nada más de ese párrafo. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a escoger o descubrir, identificar la idea principal de cada párrafo de este pasaje, y al fin de todo voy a escoger la idea principal del pasaje entero y descubrir cuál es la idea principal que este pasaje nos está comunicando a nosotros hoy en día. Espero que me estés siguiendo en estas enseñanzas. Si tienes cualquier pregunta sobre lo que estoy compartiendo, por favor déjame saberlo en los comentarios. Me encantan las preguntas y haré lo mejor posible para darte una respuesta a la pregunta. Aquí en la pantalla vas a ver un cuadro que tiene la siguiente instalación de esta serie. Si aún no está disponible, ahí puedes hacer clic o pulsar en ese cuadro que te llevará a otra enseñanza de este canal. También, como digo, considera suscribirte para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Muchas gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga.